Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias que te dejarán sin aliento. Y si esta historia te impacta, dale un me gusta ahora mismo. El precio de la perfección. Un cuento de traición y resiliencia. ¿Qué sucede cuando el cuento de hadas se desmorona? Isabela Vargas vivía un sueño. Casada con el magnate multimillonario Ricardo Montalvo, embarazada de su primer hijo y residiendo en un espectacular ático en Madrid. Pero mientras yacía en una cama de hospital, su vida y la de su bebé por nacer, pendiendo de un hilo tras un aterrador colapso repentino, su sueño se convirtió en una pesadilla. La única persona que necesitaba, su devoto esposo, era inalcanzable. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Su jet privado no se dirigía a su supuesta reunión de negocios en Buenos Aires. Estaba aparcado en una pista de aterrizaje bañada por el sol en el Caribe. Y Ricardo Montalvo no estaba solo. La historia que estás a punto de escuchar es un escalofriante relato de traición, avaricia y la feroz voluntad de una madre por sobrevivir. Los candelabros de cristal del ático Montalvo en el Paseo de la Castellana parecían llorar, su luz refractándose en miles de fragmentos solitarios sobre los pulcros suelos de mármol. Horas antes, este espacio había sido preparado para la alegría. Globos celestes y plateados debían flotar contra los techos de 6 metros. Una tarta de 5 pisos de un pastelero famoso estaba programada para ser entregada. Era el día del baby shower de Isabela Vargas, un evento orquestado para ser la comidilla de la élite madrileña. Isabela, con 8 meses de embarazo, se había sentido la reina de este mundo dorado. Había caminado por el gran salón esa mañana, una mano apoyada protectoramente sobre su vientre hinchado, una suave sonrisa en sus labios. Recorrió el lomo de un libro encuadernado en cuero en el escritorio de caoba de Ricardo. Su aroma, una mezcla nítida y cara de sándalo y ambición, flotando en el aire. Él la había llamado esa mañana. Su voz, un barítono suave que crepitaba ligeramente por el teléfono satelital. «Lo siento mucho por perderme esto, mi amor», había dicho Ricardo Montalvo. «Este trato en Buenos Aires es un monstruo. Lo cierro y tomo el primer vuelo a casa, contigo y con nuestro pequeño hombrecito». Isabela le creyó. ¿Por qué no lo haría? Durante 3 años, Ricardo había sido su todo. La había conquistado, a ella, una historiadora de arte brillante y sencilla, y la había llevado a un mundo de lujo y poder inimaginables. El nombre Montalvo era prácticamente realeza en el mundo de las finanzas y los bienes raíces. Y él la había elegido a ella. Siempre la había hecho sentir elegida, querida. El primer punzazo de dolor había sido agudo, repentino y aterrador. Lo había descartado como una contracción de Braxton Hicks, algo para lo que su médico la había preparado. Estaba buscando un vaso de agua cuando la segunda ola golpeó, un calambre brutal y desgarrador que le robó el aliento y le envió un rocío de miedo helado por las venas. Se desplomó al suelo, la lujosa alfombra Aubusson amortiguando poco su caída. Su visión se volvió borrosa. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue su teléfono móvil, justo fuera de su alcance, sobre una mesa de centro de cristal. Fue su hermano, Antonio Tony Vega, quien la encontró. Un arquitecto con una empresa próspera pero modesta. Tony era la antítesis del mundo Montalvo. Era centrado, ferozmente protector, y siempre había desconfiado ligeramente de la velocidad con la que su hermana había sido absorbida por el universo de Ricardo.
Había llegado 1 hora antes para el baby shower, con un oso de peluche ridículamente grande bajo el brazo, solo para encontrarse con un silencio inquietante. Usando la llave de emergencia que Isabela le había dado, entró. Su alegre y rosado «Ya estoy aquí», muriendo en su garganta al verla inconsciente en el suelo. El pánico, frío y absoluto, lo invadió. La llamada al 112 fue un borrón de palabras ahogadas. Los paramédicos fueron un torbellino de urgencia tranquila y profesional. Mientras subían a su hermana a una camilla, su rostro tan pálido como la porcelana, la mano de Tony fue instintivamente a su bolsillo en busca de su teléfono. Tenía que llamar a Ricardo. La primera llamada fue directo al buzón de voz. «Hola, ha llamado a Ricardo Montalvo. Actualmente no estoy disponible. Por favor, deje un mensaje». La voz era pulcra, segura y completamente ajena al horror que se desarrollaba. Tony lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Y otra vez. Buzón de voz. Llamó a la asistente personal de Ricardo, una mujer perpetuamente nerviosa llamada Beatriz. «Lo siento, señor Vega. El señor Montalvo está en vuelo a Buenos Aires. Todas las comunicaciones están caídas según el procedimiento estándar. No debe ser molestado». «Esto es una emergencia médica», gritó Tony al teléfono, su voz resonando en el ahora cavernoso y silencioso ático. «Su esposa se ha desplomado. Está embarazada. La están llevando al Hospital La Paz ahora mismo». «Yo haré lo que pueda», tartamudeó Beatriz. «Intentaré enviar un mensaje a la tripulación de la cabina a través de un relé satelital, pero no puedo prometer nada». En el hospital, las noticias fueron un aluvión implacable de términos clínicos aterradores. Desprendimiento de placenta severo, hemorragia materna, sufrimiento fetal. La cesárea de emergencia es nuestra única opción. Tony se quedó solo en la sala de espera estéril, el oso de peluche gigante ahora desplomado en una silla a su lado. Un patético y esponjoso monumento a un día que había salido horriblemente mal. Él era el contacto de emergencia de Isabela, el pariente más cercano en los formularios, un papel que debería haber sido de Ricardo. Atendió llamadas de amigos y familiares desconcertados, cancelando el baby shower con voz pesada. Las horas se sucedieron. Él paseaba, rezaba. Llamó al teléfono de Ricardo otras 20 veces. Buzón de voz. Siempre buzón de voz. La frustración se convirtió en una sospecha oscura y fea. Ricardo dirigía un imperio multimillonario. Era un hombre que podía mover mercados con una sola llamada telefónica. La idea de que fuera completamente inalcanzable parecía incorrecta. Parecía una mentira. Impulsado por una corazonada que no podía ignorar, Tony hizo otra llamada. Esta no fue a un amigo o familiar. Fue a un viejo conocido de la universidad. Un hombre que ahora trabajaba en un campo especializado, rastreando aviación privada para clientes de alto patrimonio. «Es una petición extraña, lo sé, Marcos», dijo Tony con voz baja. «Pero, ¿puedes verificar el número de cola del Gulfstream GT de Ricardo Montalvo? Es el SDB-9. Se supone que vuela a Buenos Aires, pero yo solo necesito estar seguro». Hubo una pausa, el sonido de un tecleo furioso. «Tony», dijo Marcos un minuto después, su voz extraña. «Eso no está bien». «¿Qué no está bien?», preguntó Tony, su corazón martilleando contra sus costillas. El plan de vuelo para el SDB-9 no fue presentado para Buenos Aires, dijo Marcos lentamente. Fue presentado para una pista de aterrizaje privada en el Caribe. El vuelo partió de Barajas hace 4 horas. Tony sintió que la sangre se le escurría del rostro. «¿El Caribe? ¿Dónde en el Caribe?».
Otros pocos segundos de tecleo. Según los datos del transpondedor, el jet aterrizó hace 30 minutos en la isla de San Bartolomé. San Bart. El nombre golpeó a Tony como un golpe físico. San Bart, el patio de recreo de los ricos y famosos, una isla conocida por el sol, la arena y el secreto. No era un lugar al que uno fuera para un monstruoso acuerdo de negocios. En ese momento, mientras un médico se acercaba a él con una expresión grave, Tony supo con una certeza nauseabunda que mientras su hermana luchaba por su vida y la de su hijo en una fría habitación de hospital en Madrid, su esposo multimillonario estaba en algún lugar cálido, soleado y muy, muy lejos de donde se suponía que debía estar. Y no estaba solo. La fachada cuidadosamente construida de la vida perfecta de Isabela acababa de romperse, y la verdad estaba a punto de ser más devastadora de lo que jamás podría imaginar. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición de esta magnitud en el momento más vulnerable de tu vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. El mundo para Isabela y su bebé se había reducido al pitido y siseo rítmico de las máquinas en la unidad de cuidados intensivos. Después de una agotadora cirugía de 5 horas, ella estaba estable pero débil, flotando en un aturdimiento inducido por la morfina. Su hijo, nacido con solo 32 semanas, había sido llevado a la UCI. Era diminuto, frágil y luchaba por cada aliento. Tony lo había visto por un momento fugaz a través del cristal de una incubadora, un amasijo de cables y tubos unidos a un perfecto ser humano en miniatura. Lo habían llamado Arturo, un nombre que Isabela y Ricardo habían elegido juntos en tiempos más felices. Un nombre fuerte, clásico, de rey. Ahora, solo se sentía dolorosamente vulnerable. Tony se sentó junto a la cama de Isabela, su mano fría y flácida en la suya. La visión de ella tan disminuida y pálida contra las sábanas blancas encendió una furia fría y dura en su pecho. San Bart. El nombre resonaba en su mente, una burla. No podía quedarse quieto. No podía esperar. Dejando un mensaje con la enfermera jefe para que lo llamara en cuanto ella se moviera, salió del hospital y fue a un lugar que nunca pensó que necesitaría. La oficina en el centro de la ciudad de Francisco Paco Ruiz, un detective privado. Ruiz era un hombre que parecía haber sido tallado en granito y dejado bajo la lluvia. Ex detective de la Policía Nacional, operaba desde una oficina estrecha y desordenada que olía a café rancio y cinismo. Escuchó la historia de Tony sin interrupción, su mirada aguda y evaluadora. «A ver si lo entiendo», dijo Ruiz, su voz un murmullo bajo y ronco. «Esposa tiene una emergencia casi fatal. Esposo multimillonario se supone que está en Buenos Aires, pero su jet está en San Bart. ¿Quieres que averigüe qué está haciendo allí y con quién está?» «Sí», dijo Tony con voz tensa. «Quiero pruebas. Quiero fotos. Quiero saberlo todo. Este tipo de trabajo no es barato, chico, especialmente con poca antelación y en el extranjero». «No me importa el costo», respondió Tony, sacando su chequera. «La vida de mi hermana ha dado un vuelco. Se merece la verdad». Ruiz miró el rostro decidido del joven. Luego asintió lentamente. «Tengo un contacto en la isla, un buen fotógrafo. Paparazzi, pero discreto cuando el dinero es el correcto. Haré la llamada». Mientras Ruiz hacía su sombría magia, Tony se quedó ahogándose en recuerdos. Recordó el día de la boda de Isabela, la forma en que había mirado a Ricardo, sus ojos brillando con absoluta adoración. Ricardo había sido encantador, atento,
Un caballero perfecto. Incluso había apartado a Tony durante la recepción. «Sé que es tu hermana pequeña», había dicho Ricardo, dándole una palmada en el hombro a Tony. «Quiero que sepas que pasaré mi vida haciéndola feliz. La protegeré de todo». Protegerla. Las palabras eran ahora un amargo veneno en la memoria de Tony. 24 horas después, llegó el correo electrónico prometido de Ruiz. El asunto era conciso. Montalvo. La mano de Tony tembló al abrirlo. El archivo adjunto contenía una serie de fotografías de alta resolución. La calidad era excepcional, el contenido desolador. Allí estaba Ricardo Montalvo, no con un traje, sino con pantalones de lino blanco impecables y una camisa azul claro desabrochada que revelaba un pecho bronceado. Se reía con la cabeza echada hacia atrás, una imagen de relajación despreocupada. Estaba sentado en una mesa al aire libre, en un club de playa elegante y exclusivo. El agua turquesa del Caribe brillaba detrás de él, y al otro lado de la mesa, con su mano apoyada íntimamente en la suya, había una mujer. Era deslumbrante de una manera que era a la vez intimidante e increíblemente glamorosa. Pómulos altos, una cascada de cabello negro azabache, ojos ocultos detrás de gafas de sol de diseñador de gran tamaño. Llevaba un vestido de seda que parecía costar más que el coche de Tony. En una foto, ella se inclinó sobre la mesa y besó a Ricardo, un beso largo y lánguido que era todo menos secreto. Otra foto los mostraba caminando por una playa privada, su brazo envuelto posesivamente alrededor de sus hombros. Ruiz había incluido un breve informe. Sujeto: Ricardo Montalvo. Ubicación: Eden Rock, St. Bart. Compañera: Geneviève Dubois. Nacionalidad francesa. Ex modelo de pasarela, ahora supuesta consultora de arte y socialité. Bien conocida en los círculos europeos. Se registraron en una villa privada hace 2 días, reservada para la semana. Geneviève Dubois. Tony tecleó el nombre en un motor de búsqueda. Los resultados fueron una galería curada de una vida de jet set. Fotos del Festival de Cine de Cannes, el Gran Premio de Mónaco, una gala benéfica en Londres. En muchas de ellas, estaba del brazo de un hombre poderoso. Pero los artículos más recientes mencionaban su conexión con el mundo del arte, negociando acuerdos multimillonarios para coleccionistas anónimos. La traición ya no era una sospecha. Era una realidad a todo color, brillantemente iluminada. Ricardo no solo había mentido sobre un viaje de negocios, había construido un elaborado engaño para escaparse a una cita romántica con su amante mientras su esposa, llevando a su hijo, se quedaba sola en Madrid. Una llamada del hospital interrumpió sus oscuros pensamientos. Era la enfermera. «Señor Vega, su hermana está despierta. Pregunta por usted». Tony regresó corriendo a La Paz, las fotos nauseabundas quemando un agujero en la memoria de su teléfono. Encontró a Isabela ligeramente incorporada, sus ojos muy abiertos con una mezcla de confusión y miedo. «Tony», susurró, su voz ronca. «El bebé. ¿Está bien nuestro bebé?» Tony le tomó la mano, forzando una sonrisa suave que se sentía como una máscara. «Es un luchador, Rosie. Un verdadero luchador. Está en la UCI, pero está estable. Los médicos son optimistas». El alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por otra pregunta. «Ricardo, ¿lo has localizado? Debe estar preocupadísimo». El corazón de Tony se rompió. La inocencia, la fe inquebrantable en su esposo, todavía estaban allí. No podía decírselo. No ahora.
no cuando ella estaba tan frágil. La conexión ha estado mal, mintió, las palabras sabiendo a ceniza. Su asistente dijo que están teniendo problemas con las comunicaciones satelitales en el jet. Estoy seguro de que llamará en cuanto aterrice. Isabela asintió, aceptando la mentira. Su ceño se frunció de preocupación por su esposo, no por ella misma. Pobre Ricardo, se sentirá tan culpable por no estar aquí. Tienes que decirle que no es su culpa. Simplemente sucedió. Tony solo pudo asentir, un nudo de rabia y dolor apretándose en su estómago. Sabía con terrible certeza que Ricardo Montalvo no sentía culpa alguna. Mientras Isabela cerraba los ojos, exhausta, Tony miró por la ventana del hospital, la ciudad fría y gris. Pensó en la playa bañada por el sol, el hombre que reía y la hermosa mujer a su lado. La lucha por la salud de Isabela y Arturo estaba en manos de los médicos, pero la lucha contra Ricardo Montalvo acababa de comenzar, y Tony sería su primer soldado. La llegada de Victoria Montalvo no fue una entrada, fue una ocupación. Entró en el estéril silencio del ala privada del hospital, como un frente ártico, seguida por dos hombres de aspecto severo, con trajes oscuros, que claramente no eran médicos. Victoria, la madre de Ricardo, era una mujer forjada con dinero antiguo y voluntad inquebrantable. Su cabello plateado estaba recogido en un moño impecable. Su traje de alta costura era una armadura, y sus ojos, del mismo gris penetrante que los de su hijo, no albergaban calidez, solo evaluación. Pasó por alto la estación de enfermeras como si fuera invisible, sus tacones haciendo un ritmo imperioso sobre el suelo pulido. Encontró a Tony haciendo guardia fuera de la habitación de Isabela. «Nathaniel», dijo, su voz nítida y desprovista de simpatía. No fue un saludo, fue una orden. «Necesito una actualización, la situación exacta». Tony se puso de pie, su propio dolor momentáneamente eclipsado por una ola de aversión hacia esta mujer. Solo la había conocido un puñado de veces, y cada encuentro lo había dejado sintiéndose como una muestra bajo un microscopio. Isabela está estable, pero perdió mucha sangre. El bebé, Arturo, está en la UCIN. Es prematuro, pero tienen esperanzas, dijo, manteniendo su voz nivelada. La mirada de Victoria parpadeó con algo que no era preocupación, sino cálculo. «¿Y Ricardo? ¿Has contactado con él?» «Su teléfono va al buzón de voz», dijo Tony, observándola atentamente. Su oficina dijo que estaba en vuelo a Buenos Aires e inalcanzable. Los labios de Victoria se apretaron en una línea sin sangre. Una desafortunada complicación. Me he tomado la libertad de enviar un mensaje a través de canales más efectivos. Está siendo llamado de vuelta. El trato de Buenos Aires puede posponerse. Hizo que sonara como si estuviera llamando a un electrodoméstico defectuoso, no convocando a un hijo al lado de su esposa e hijo. «Necesito ver a Isabela», anunció, moviéndose hacia la puerta. «Está durmiendo», dijo Tony, interponiéndose instintivamente en su camino. «El médico dijo que necesita reposo absoluto». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «Soy su suegra. Soy la abuela de ese niño en la UCIN. No se me dirá cuándo puedo y no puedo ver a mi familia». La descarada audacia, la posesión en su tono, hicieron que la sangre de Tony se helara. Antes de que pudiera discutir más, una médica, una mujer de rostro amable llamada doctora Elena, intervino. «Señora Montalvo», dijo con firmeza, «su nuera es mi paciente y se encuentra en un estado muy delicado, tanto física como emocionalmente. El descanso es primordial. No hay visitas, excepto su hermano, por ahora.
Esa es mi última palabra. Victoria miró a la doctora Elena como si fuera un insecto, pero la doctora se mantuvo firme. Frustrada, la matriarca volvió su atención a Tony, indicándole que la siguiera a una sala de espera privada al final del pasillo. «Esto es un desastre», dijo una vez que estuvieron solos, su voz un siseo bajo e intenso. «La prensa se enterará de esto. Un heredero Montalvo nacido en circunstancias de emergencia. Los rumores volarán. Necesitamos controlar la narrativa». Tony la miró horrorizado. «¿Controlar la narrativa? Victoria, Isabela casi muere. Tu nieto está luchando por su vida en una incubadora. No seas ingenuo, Antonio», espetó ella. «Toda familia tiene sus crisis. La diferencia es cómo las manejan los Montalvo. No ventilamos nuestros trapos sucios en público. Presentamos un frente unido. Cuando Ricardo regrese, la historia oficial será que estaba en una negociación ultra secreta y regresó en el momento en que fue notificado. ¿Entendido? La mentira era tan descarada, tan egoísta, que a Tony le quitó el aliento. Pensó en las fotos de Ricardo y Geneviève Dubois riendo bajo el sol. «¿Y de dónde regresa?», preguntó Tony, su voz peligrosamente baja. «¿Esta negociación ultrasecreta fue en St. Bart?» El golpe directo aterrizó. Por una fracción de segundo, un destello de genuina sorpresa cruzó el rostro de Victoria antes de que la máscara de control gélido volviera a su lugar. «No sé de qué estás hablando», dijo, su voz aún más fría que antes. «Yo sí», respondió Tony, su control finalmente cediendo. «Tengo fotos, Victoria, de él con una mujer llamada Geneviève Dubois. Estaban en Eden Rock, mientras mi hermana se desangraba en el suelo de su ático». Victoria guardó silencio por un largo momento. Caminó hacia la ventana, mirando el tráfico de la calle de abajo. Cuando se volvió, su expresión era de pragmática crueldad. «Hombres como mi hijo tienen apetitos», dijo, como si explicara un simple hecho biológico. «Geneviève es una aventura, una distracción sin importancia. Es desafortunado que su momento coincidiera con este problema médico». «¿Un problema médico?», Tony estaba incrédulo. «¿Lo estás defendiendo?». «Estoy protegiendo a mi familia y el legado de mi familia», lo corrigió ella. «Isabela es una Montalvo ahora. Tiene un deber. Esto no cambia nada». Hizo una pausa, su mirada volviéndose afilada como el acero. «Deberías aconsejarle que lo recuerde, y también deberías aconsejarle que recuerde los términos del acuerdo que firmó antes de la boda». «El acuerdo prenupcial», dijo Tony rotundamente. «Precisamente», confirmó Victoria. «Nuestros abogados son los mejores del mundo. Es, digamos, inquebrantable. Estipula sin lugar a dudas que, en caso de disolución del matrimonio, ella tiene derecho a un pago único. Generoso para cualquier estándar normal, pero una miseria en nuestro mundo. Renuncia a todas las reclamaciones sobre los activos, propiedades y participaciones de Montalvo. Y, lo que es más importante, cualquier indicio de infidelidad, probada o no, si se hace público, se considera un incumplimiento de una cláusula de confidencialidad, lo que anula todo el acuerdo. Se iría sin nada». Tony se sintió enfermo. Era una trampa perfectamente legal, brillantemente cruel. Habían comprado a su hermana, y el precio de su libertad era su silencio y su pobreza. Entonces se supone que ella simplemente acepta esto, lo recibe con los brazos abiertos mientras él tiene una amante en el Caribe. Hará lo que sea necesario para asegurar su futuro y el futuro de su hijo, afirmó Victoria. El nombre Montalvo proporciona una vida de privilegio y protección. Arturo es un Montalvo. Será criado como tal. Isabela es su madre. Estará bien cuidada siempre y cuando sea sensata. Sensata. La amenaza era inconfundible.
Juega o serás expulsada, y te quedarás sin nada, ni siquiera los recursos para luchar por su propio hijo. El muro Montalvo no se trataba solo de controlar a la prensa, se trataba de controlar a la gente. Era una fortaleza de dinero, poder y abogados. Y acababan de rodear a su hermana. Mientras Victoria se giraba para irse, su compostura absoluta, pronunció una última observación escalofriante. «Por si sirve de algo, Antonio», dijo, deteniéndose en la puerta. Le advertí a Ricardo que esta chica en particular, Genevieve, era más problema de lo que valía. Puede ser testarudo. Ella lo sabía. La última pieza encajó. Victoria había sabido de la aventura todo el tiempo. No le había importado la traición, solo su potencial para convertirse en un problema de relaciones públicas. Tony se quedó solo en la habitación silenciosa, la verdadera naturaleza de la familia con la que su hermana se había casado al descubierto. No eran solo disfuncionales, eran depredadores. Isabela, despertando a un mundo de dolor y miedo, no tenía idea de que estaba durmiendo en la guarida del león. ¿Crees que Isabela debería haber aceptado la sensatez que le ofrecían o luchar por su dignidad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La bruma de la medicación se disipó lentamente, despegando capas de dolor para revelar una nueva y cruda realidad. Los primeros pensamientos lúcidos de Isabela fueron de su bebé, Arturo. Tony había sido su roca, su presencia constante de consuelo, sus garantías sobre el bebé, un salvavidas. Pero ella necesitaba verlo por sí misma. Contra el consejo inicial del médico, ella insistió. Envueltos en una silla de ruedas, con Tony empujándola, hicieron el solemne viaje a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La escena interior era un paisaje surrealista de urgencia silenciosa. El suave tintineo de los monitores, el zumbido bajo de los ventiladores, las voces susurrantes de las enfermeras. Y allí, en una caja de plástico transparente, estaba Arturo. Era mucho más pequeño de lo que ella había imaginado. Su piel era translúcida, una red de diminutas venas azules visibles debajo. Un tubo de alimentación estaba pegado a su mejilla, y los monitores rastreaban cada precioso aliento y latido. Isabela presionó su mano contra la incubadora. Las lágrimas corrían por su rostro. Era tan perfecto, tan frágil. Una ola de amor, tan feroz y primario, que le robó el aliento. La invadió. «Es hermoso», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Es un luchador», dijo Tony suavemente, su mano apoyada en su hombro. Como su mamá, la visión de su hijo, tan vulnerable y sin embargo tan decidido a vivir, encendió algo en Isabela. La debilidad y la confusión comenzaron a retroceder, reemplazadas por una resolución cristalina y afilada. Era una madre, su protectora. Después, vuelta en su habitación, la segunda parte de su nueva realidad tenía que ser enfrentada. «Ricardo», dijo, su voz más fuerte ahora. «Dime la verdad, Tony. No más mentiras sobre malas conexiones. ¿Dónde está?» Tony dudó. Su expresión dolorida. Había esperado protegerla por más tiempo, pero vio la nueva fuerza en sus ojos. Ella merecía la verdad. Se sentó, respiró hondo y le contó todo. Le habló del jet a San Bart. Le habló de Francisco Ruiz, el detective privado. Y luego, con voz suave, le mostró las fotos en su teléfono. Isabela miró las imágenes, su rostro una máscara de incredulidad. El hombre que reía en la pantalla era su esposo, pero también era un extraño. La intimidad casual con la hermosa mujer de cabello azabache fue un golpe físico.
Cada foto era una daga que desmantelaba metódicamente toda la base de su matrimonio. Las llamadas telefónicas amorosas, las promesas, el trato de Buenos Aires. Todo era una mentira, una ilusión cuidadosamente elaborada para cubrir una sórdida escapada bañada por el sol. No lloró. Las lágrimas que había derramado por su hijo habían nacido del amor y el miedo. Esta nueva emoción era algo más frío, más duro. Era un dolor profundo y hueco de traición que rápidamente comenzó a arder. Genevieve Dubois, dijo, el nombre sabiendo a veneno. Le devolvió el teléfono a Tony, su mano perfectamente firme. Ya veo. Luego Tony le dio el golpe final y aplastante. Le contó sobre la visita de Victoria, sobre las amenazas, las demandas de silencio y el acuerdo prenupcial inquebrantable diseñado para dejarla sin un céntimo y sin poder si se atrevía a exponer la verdad. «Quiere que sea sensata», repitió Isabela, una sonrisa amarga y sin humor asomando a sus labios. «Quiere que lo reciba en casa, que haga el papel de esposa perdonadora y que críe a mi hijo en esta familia de víboras. Todo para proteger el nombre Montalvo». Miró de Tony a la ventana, su mirada distante. Durante 3 años había vivido dentro de la jaula dorada, creyendo que era un palacio. Había cortado voluntariamente sus propias alas, dejando de lado su carrera, sus ambiciones de ser la señora Ricardo Montalvo. Había visto la frialdad de Victoria y la crueldad de Ricardo en los negocios como meras peculiaridades de su mundo poderoso, no como las verdades fundamentales de su carácter. Ahora lo veía todo. La mujer que se había desplomado en el suelo del ático se había ido. La ingenua historiadora de arte era un fantasma. En su lugar, una madre fue forjada en el crisol de la traición y el miedo. «Creen que soy débil», dijo Isabela, su voz baja y peligrosamente tranquila. «Creen que me han comprado. Creen que me rendiré para proteger un estilo de vida que ahora me doy cuenta de que no tiene valor. Han cometido un error muy grande». Se volvió hacia Tony, sus ojos ardiendo con un fuego que nunca antes había visto. «Amenazan con dejarme sin nada. Bien, que lo intenten, pero no se llevarán a mi hijo, no se llevarán mi dignidad, y no se saldrán con la suya». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tony, una sensación de asombro mezclada con su preocupación. «Primero», dijo, su mente trabajando con asombrosa claridad. «Necesito un abogado, no cualquier abogado. Necesito al abogado de divorcios más astuto y despiadado de Madrid. Alguien que no le tenga miedo al nombre Montalvo. Alguien que devore a gente como Victoria para desayunar». Hizo una pausa, respirando hondo y temblorosamente. «Segundo, dile a tu investigador, el señor Ruiz, que siga cavando. Ya no quiero saber solo sobre la aventura. Quiero saberlo todo. Sobre Genevieve Dubois, sobre las finanzas de Ricardo, sobre cada viaje de negocios que ha hecho en el último año. Quieren jugar sucio. Les mostraremos lo que es sucio de verdad». «Rosie, ¿estás segura?», preguntó Tony, preocupado por el costo que esto tendría para ella. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió, su mirada volviendo hacia la dirección de la UCIN. «Ya no estoy luchando por un acuerdo, Tony. Estoy luchando por mi hijo. Estoy luchando por mí». Esa tarde, Tony hizo una llamada. Elena Vidal era una leyenda en los círculos legales de Madrid. Un tiburón con un traje de Chanel se especializaba en derribar a hombres poderosos. Su respuesta inicial a enfrentarse a los Montalvo fue cautelosa. Eran un enemigo formidable. Pero luego Tony la puso al teléfono con Isabela. Durante 20 minutos,
Elena escuchó mientras Isabela, desde su cama de hospital, exponía la situación con una precisión escalofriante y una determinación gélida. Habló no como una víctima, sino como una reina a la que le habían robado su reino. Cuando terminó la llamada, la voz de Elena Vidal tenía un nuevo tono de respeto, incluso de emoción. «Señor Vega», dijo, «dígale a su hermana que no firme nada, que no hable con nadie de la familia Montalvo. Dígale que se concentre en recuperarse y cuidar a su hijo. Yo me encargaré del resto. Esto va a ser muy, muy interesante». Las líneas de batalla habían sido trazadas. Los Montalvo, con su muro de dinero y poder, creían que eran intocables. Pero habían subestimado a su oponente. No habían contado con la furia de una mujer sin nada que perder y todo por lo que luchar. Mientras Isabela se concentraba en su recuperación, pasando cada momento posible junto a la incubadora de Arturo, se libraba un tipo diferente de guerra. Elena Vidal y Francisco Ruiz formaron un equipo improbable, pero formidable. Elena, con su perspicacia legal y su red de contadores forenses, atacó el imperio Montalvo desde el frente. Ruiz, con sus contactos sombríos y sus métodos clandestinos, excavó desde abajo. La investigación de Ruiz sobre Geneviève Dubois chocó con un muro al principio. Su persona pública era impecable, su huella digital perfectamente curada. Era un enigma envuelto en alta costura. Pero Ruiz había aprendido hace mucho tiempo que todo el mundo tiene un pasado. Empezó a cavar no en Geneviève, sino en las finanzas de Ricardo, siguiendo el rastro del dinero. Los viajes de negocios fueron la clave. Buenos Aires, Zúrich, Dubái, Islas Caimán. Por cada viaje había transferencias bancarias masivas de millones de dólares de una subsidiaria de Montalvo Industries. Pero las cuentas receptoras no eran socios corporativos. Eran empresas fantasma, con nombres inofensivos como Inversiones Egeo y Alpine Ventures, registradas en jurisdicciones offshore impenetrables. Aquí fue donde el equipo de Elena Vidal tomó el relevo. Los sabuesos digitales modernos de sus contadores forenses comenzaron a desentrañar la red. Era un esquema clásico de malversación, pero a una escala impresionante. Ricardo Montalvo estaba drenando sistemáticamente dinero de la propia empresa de su familia. «No solo está engañando a su esposa», explicó Elena a Tony durante una tensa reunión en su oficina. «Está engañando a toda su familia. Está construyendo un nido, uno masivo. Estamos hablando de más de 100 millones de euros que podemos rastrear hasta ahora». El giro llegó cuando finalmente descifraron la propiedad de una de las empresas fantasma. No estaba registrada a nombre de Ricardo. La única directora y beneficiaria de Inversiones Egeo figuraba como Geneviève Dubois. La imagen encajó en un enfoque aterrador. Esto no era solo una aventura, era una conspiración. Geneviève no era una aventura, o una distracción, como Victoria la había llamado tan despectivamente. Era la socia comercial de Ricardo en el saqueo sistemático de su propia empresa. La persona de consultora de arte era la tapadera perfecta, explicando sus viajes internacionales y su acceso al mundo de las altas finanzas. «No es su amante», dijo Isabela desde su habitación de hospital cuando Tony la puso al día. Había sido dada de alta, pero se negó a volver a casa al ático, optando por una suite cerca del hospital para estar cerca de Arturo. Es su cómplice. La revelación cambió por completo el panorama legal. Esto ya no era un divorcio simple, aunque de alto riesgo. Esto era fraude corporativo, malversación y conspiración. El acuerdo prenupcial inquebrantable con su cruel cláusula de infidelidad
tenía un defecto fatal. Se basaba en un matrimonio legítimo. Elena Vidal argumentó que todo el matrimonio era fraudulento, una tapadera para la empresa criminal de Ricardo con su socia Genevieve. El acuerdo prenupcial podría ser anulado. Mientras Elena preparaba sus bombas legales, Ruiz siguió investigando el pasado de Genevieve, convencido de que había más en la historia. ¿Por qué un hombre como Ricardo, que ya lo tenía todo, lo arriesgaría todo? La avaricia era una cosa, pero esto se sentía personal. Ruiz extrajo viejos registros de inmigración, anuarios escolares y certificados de nacimiento de Francia, cruzándolos con los escasos detalles que tenía. Lo encontró en un archivo digitalizado polvoriento de un pequeño periódico de las afueras de Lyon, Francia. Un viejo artículo de hace 25 años sobre una tragedia local. Una prometedora firma de inversión boutique, Dubois Capital, había quebrado después de una adquisición hostil por parte de un despiadado conglomerado estadounidense, Montalvo Industries, dirigido por un joven y agresivo Álvaro Montalvo, el padre de Ricardo. El fundador de la firma francesa, un hombre llamado Luc Dubois, lo había perdido todo. Su reputación estaba arruinada, su familia indigente. Unos meses después, se quitó la vida. Dejó atrás una esposa y una hija de 15 años. El nombre de la hija no era Genevieve, era Juliette. Juliette Dubois. Ruiz encontró una foto de clase granulada de ese año. Una adolescente de aspecto serio con cabello oscuro y ojos penetrantes e inteligentes lo miraba. Ejecutó un software de reconocimiento facial, comparándolo con fotos modernas de Genevieve Dubois. Era una coincidencia del 98%. Genevieve Dubois era Juliette Dubois. Toda la aventura, la malversación, la conspiración. No se trataba de amor, ni siquiera de simple avaricia. Era un plan de venganza largo, paciente y brillantemente ejecutado. Juliette ahora. Genevieve había pasado décadas forjando una nueva identidad, abriéndose camino en los círculos de poder. Todo con un objetivo: acercarse al hijo del hombre que había destruido a su padre y desmantelar el imperio Montalvo desde adentro hacia afuera, tal como Álvaro Montalvo había hecho con su familia. Ricardo no era su socio, era su peón. Una herramienta vanidosa, arrogante y fácilmente manipulable para su venganza. «Dios mío», respiró Tony cuando Ruiz expuso la línea de tiempo. «Lo ha estado manipulando todo el tiempo». «Parece que sí, chico», gruñó Ruiz. Encontró su debilidad, su ego en su billetera, y lo explotó magistralmente. Probablemente él cree que todo esto fue idea suya. La información era dinamita. Ahora entendían el motivo. Tenían la prueba del fraude, y tenían la clave para desentrañar toda la conspiración. Elena Vidal les aconsejó que guardaran la información sobre la verdadera identidad de Genevieve. Era su carta de triunfo, para ser jugada cuando causara más daño. El escenario estaba listo para una confrontación. Ricardo, llamado por su madre, estaba en un vuelo de regreso a Madrid, felizmente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Regresaba a lo que él creía que era una situación doméstica desordenada que podía controlar con dinero e intimidación. No tenía idea de que estaba entrando en una trampa tendida no solo por su vengativa amante, sino también por la esposa que había descartado tan descuidadamente. Ricardo Montalvo bajó de su jet privado en Barajas, con un aspecto más molesto que arrepentido. Llevaba un traje a medida, su rostro con una máscara de impaciencia sombría.
El bronceado de St. Barth era un contraste marcado, casi insultante, con el cielo gris de Madrid. Su madre, Victoria, lo esperaba en la pista. Su rostro, una nube de tormenta. «En nombre de Dios, ¿qué estabas pensando, Ricardo?», siseó, omitiendo cualquier saludo. «Toda la junta está en pánico. ¿Y tu esposa?». «Yo me encargo de Isabela», la interrumpió, su voz aguda con arrogancia. «Un cheque más grande, una nueva joya. Es emocional. Se le pasará. Ahora, ¿cuál es el daño con la prensa?». Su completa falta de preocupación por su esposa o su hijo era escalofriantemente clara. Para Ricardo, esto era un problema de logística y relaciones públicas, no una crisis humana. Victoria lo puso al día sobre la situación mientras su coche aceleraba hacia Madrid, informándole sobre la historia oficial que debían presentar. Apenas escuchó. Había manejado problemas más grandes que este. Su primera parada fue el hospital. Planeaba hacer una aparición breve y superficial, mostrar su rostro y luego dedicarse al verdadero trabajo de control de daños en su oficina. Entró en el ala privada, proyectando un aura de autoridad, esperando encontrar a una esposa llorosa y destrozada a la que pudiera aplacar fácilmente. Encontró algo completamente diferente. Isabela lo esperaba, no en su cama de hospital, sino sentada en una silla. Iba vestida con ropa sencilla pero elegante. Estaba pálida y más delgada, pero sus ojos tenían una fuerza que él nunca antes había visto. A su lado estaba Tony, con los brazos cruzados, su expresión de puro desprecio. «Isabela, mi amor», comenzó Ricardo, su voz resumando una sinceridad practicada que siempre había funcionado antes. «Vine tan pronto como me enteré. Estaba en una zona completamente muerta. No tenía idea». «Guárdatelo, Ricardo», dijo Isabela, su voz tranquila y clara. No vaciló. «Guarda las mentiras para la prensa. No me interesa». Ricardo se quedó desconcertado. Esta no era la reacción que había anticipado. «Cariño, no estás bien. Has pasado por un trauma. No estás pensando con claridad». «Al contrario», respondió ella, su mirada inquebrantable. «Nunca he pensado con tanta claridad en toda mi vida. Tuve mucho tiempo para pensar mientras tú disfrutabas del sol en St. Barth». El nombre flotó en el aire entre ellos. El rostro de Ricardo se tensó. «Tony te ha estado llenando la cabeza de veneno. Esto es un malentendido». «¿Fue un malentendido cuando la besaste en la playa?», preguntó Isabela, su voz aún inquietantemente firme. «¿O cuando transferiste 12 millones de euros a una empresa fantasma llamada Inversiones Egeo el mes pasado, una empresa registrada a nombre de Geneviève Dubois?» La sangre se escurrió del rostro de Ricardo. La arrogancia desapareció, reemplazada por un destello de puro pánico. Miró de Isabela a Tony, su mente acelerada. ¿Cómo podían saber eso? «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Estoy hablando de fraude, Ricardo», continuó Isabela, presionando su ventaja. «Estoy hablando de ti y tu socia, malversando sistemáticamente cientos de millones de euros de Montalvo Industries, de tu propia familia». En ese momento, la puerta se abrió. Y Victoria Montalvo entró, habiendo escuchado las voces elevadas desde el pasillo. Vio la expresión en el rostro de su hijo y la fría furia en el de Isabela, y supo que había perdido el control de la situación. «Isabela, este no es el momento ni el lugar», dijo Victoria, su voz como el hielo. «Estás histérica». «No te atrevas a llamarme histérica», espetó Isabela, finalmente poniéndose de pie. Toda la fuerza de su ira, controlada hasta ahora, se desató. «Tu hijo, el hombre con el que me casé, me dejó casi morir mientras conspiraba con su amante para robarte. Y tú lo sabías,
Sabías de la aventura y no hiciste nada más que preocuparte por la reputación de la familia. Pequeña desagradecida, comenzó Victoria, pero Tony se adelantó. Di una palabra más a mi hermana y te las verás conmigo, dijo. Su voz un gruñido bajo. Ricardo, acorralado y desesperado, se volvió contra Isabela. Te arrepentirás de esto. Firmaste el acuerdo prenupcial. Si intentas exponerme, te irás sin nada. Nunca verás un céntimo. El acuerdo prenupcial. Isabela soltó una risa corta y aguda, desprovista de humor. Mi abogada cree que un contrato basado en un matrimonio fraudulento no vale el papel en el que está escrito, especialmente cuando uno de los firmantes estaba activamente involucrado en una conspiración criminal durante la duración del matrimonio. Eso es un juego que los tribunales decidirán, Ricardo, y tengo la sensación de que los fiscales federales estarán muy interesados en mi historia. La amenaza de la participación federal, de que todo el imperio Montalvo fuera puesto bajo un microscopio federal, finalmente golpeó a Victoria. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era un cataclismo potencial. Pero Tony tenía la última carta devastadora. Eres un tonto, Ricardo, dijo Tony, dando un paso adelante. ¿Crees que has tenido el control de esto? ¿Crees que ella está enamorada de ti? No sabes nada, gruñó Ricardo. Sé que tu brillante y hermosa socia, Geneviève Dubois, no es quien crees que es, dijo Tony, observando intensamente el rostro de Ricardo. Verás, su verdadero nombre es Juliette Dubois. Ricardo se quedó mirando, confundido. El nombre no significaba nada para él, pero significaba todo para Victoria. Su rostro se puso ceniciento. Visiblemente retrocedió un paso. Una mano voló a su garganta. Recordó el nombre. Recordó la adquisición hostil. Recordó al hombre arruinado, el enemigo vencido de Álvaro de hace décadas. Su padre era Luc Dubois, continuó Tony, su voz martillando los últimos clavos en el ataúd. ¿Te suena ese nombre, Victoria? El hombre al que tu esposo, Álvaro, aplastó en su camino hacia la cima. El hombre que se suicidó después de que Montalvo Industries destruyera su vida. Esto nunca fue sobre ti, Ricardo. Tú solo fuiste la herramienta. Esto fue sobre venganza. Ella te manipuló desde el principio. Usó tu avaricia y tu ego para acercarse lo suficiente como para incendiar el imperio de tu padre. Y tú le entregaste los fósforos. La verdad se estrelló sobre Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Los momentos robados, los planes susurrados, los secretos compartidos. Todo era una mentira. Él no era el cerebro. Él era la víctima, el tonto perfecto y arrogante. Miró a su madre, cuya expresión horrorizada lo confirmó todo. Miró a Isabela, su esposa descartada, que ahora se alzaba ante él como su verdugo. En ese estéril pasillo del hospital, la dinastía Montalvo, construida sobre décadas de ambición despiadada, finalmente se derrumbó. No por una corporación rival o una caída del mercado, sino desde adentro, derribada por los fantasmas de su pasado y la mujer que había subestimado tan gravemente. El desenlace fue rápido y espectacular. La historia se filtró, no por Isabela, sino por un miembro descontento de la junta directiva de Montalvo Industries que intentaba salvar su propio pellejo, y explotó en los medios. Fue un escándalo de proporciones épicas, malversación, un plan de venganza a largo plazo, una aventura de la alta sociedad y una esposa y un recién nacido gravemente enfermos en el centro. Los titulares fueron brutales. El imperio Montalvo, sacudido por el fraude y la traición. La venganza de la heredera. Cómo Juliette Dubois derrocó una dinastía. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Policía Nacional descendieron sobre Montalvo Industries, congelando activos y apoderándose de registros. Ricardo Montalvo fue arrestado en su ático. Los flashes de los fotógrafos, una tormenta despiadada. La imagen de él siendo llevado esposado. Su rostro, una mezcla de incredulidad y humillación. Se volvió icónica. Victoria Montalvo, despojada de su poder e influencia, se convirtió en una reclusa. La reina de la Bolsa de Madrid fue destrozada, obligada a ver cómo el legado de su esposo y el futuro de su hijo eran desmantelados pieza por pieza por los investigadores federales. El nombre Montalvo, una vez un símbolo de poder, ahora era sinónimo de escándalo y crimen. Geneviève Dubois, o Juliette, desapareció. Había cumplido su papel a la perfección. Aunque las autoridades lograron recuperar una parte significativa de los fondos malversados de las cuentas más fácilmente rastreables, se descubrió que decenas de millones se habían movido a través de un laberinto de criptomonedas y transferencias internacionales anónimas. Había asegurado su victoria y desaparecido como un fantasma. El fantasma de su padre, finalmente vengado. Pero para Isabela, la caída de la casa de Montalvo fue solo ruido de fondo. Su mundo era tranquilo, enfocado y centrado en un solo y diminuto latido. Su hijo Arturo, después de semanas de lucha incierta en Lausín, finalmente se estaba fortaleciendo. El día en que pudo abrazarlo por primera vez sin la barrera de una incubadora, acunando su pequeño y cálido cuerpo contra su pecho, fue su verdadera victoria. En ese momento, el dolor de la traición de Ricardo y el estrés de la batalla legal se desvanecieron en la insignificancia. Esto era todo lo que importaba. Con el acuerdo prenupcial invalidado por la abrumadora evidencia de fraude criminal, Elena Vidal negoció un acuerdo sustancial para Isabela de los activos Montalvo, congelados e intocados. No era la fortuna que Ricardo controlaba, pero era más que suficiente para asegurar que ella y Arturo estarían seguros por el resto de sus vidas. Fue tan limpio y simple. No se quedó en Madrid. La ciudad estaba demasiado llena de fantasmas y recuerdos dolorosos. Con la ayuda de Tony, compró una hermosa casa soleada en la costa de Andalucía, lejos de las sombras del Paseo de la Castellana. Era un hogar lleno no de mármol y candelabros, sino de luz, calidez y el sonido del océano. Su vida ya no estaba definida por un hombre poderoso o un nombre famoso. Estaba definida por su propia fuerza, su resiliencia y su inmensurable amor por su hijo. Volvió a pintar. Su experiencia como historiadora de arte, encontrando una nueva salida. Sus lienzos eran audaces y vibrantes, llenos de vida y color. Una tarde, mientras Arturo, ahora un niño de 1 año sano y risueño, gateaba sobre una manta en su sala de estar bañada por el sol, Tony observó a su hermana. La mujer pálida y frágil del hospital se había ido para siempre. En su lugar, había una mujer que había caminado a través del fuego y había emergido, no quemada, sino forjada. ¿Eres feliz, Rosie?, preguntó suavemente. Isabela miró a su hijo, luego al brillante y azul océano Pacífico. Una sonrisa genuina y pacífica adornó sus labios. «Soy libre», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, eso es más que suficiente. Había perdido un cuento de hadas, pero se había encontrado a sí misma. Y en el ritmo tranquilo y constante de su nueva vida, finalmente estaba construyendo un futuro que era verdaderamente suyo. Una obra maestra a la vez. La historia de Isabela es un recordatorio desgarrador de que las fachadas más hermosas pueden ocultar los secretos más oscuros.
Es un cuento de traición devastadora, pero lo que es más importante, es un testimonio del increíble poder de la voluntad de una madre y la resiliencia del espíritu humano. Fue empujada al límite absoluto solo para descubrir una fuerza que nunca supo que poseía. Su viaje de esposa de un multimillonario a superviviente hecha a sí misma es una inspiración para cualquiera que haya tenido que reconstruir su vida de las cenizas. ¿Qué te pareció la increíble lucha de Isabela por la justicia? Déjanos saber en los comentarios. Si te conmovió su historia de fuerza y supervivencia, por favor, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. No olvides compartir este video con alguien que aprecie una historia donde el héroe, contra todo pronóstico, realmente gana. Y para más dramas apasionantes de la vida real, como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación.